Buen día, profesora Lucía Guadalupe Tagua García. Somos el equipo número 4 y vamos a exponer el tema crecimiento demográfico, conformado por Mónica Elizabeth, Ailín, René Fernando, Santiago Emanuel, Guadalupe del Carmen y Carlos Daniel, y su servidor Ángel Francisco Hernández. Ahora vamos a hablar sobre el tema de crecimiento demográfico con Mónica. El crecimiento demográfico nos hace referencia sobre la vivienda y crecimiento urbano, dándonos a entender la desigualdad social, el impacto de cambios políticos públicos y en lugares donde haya seguridad y dotaciones de servicio. En México, el crecimiento demográfico en México y en el mundo, la ONU informa que la actualidad de números de personas es 3 veces mayor que había mencionado en el siglo XIX, llegando en el año 1950 aumentó a 2.500 millones de personas, mientras que en el 2022 llegó a un máximo de 8.000 millones de personas. Se extiende que en el 2050 llega a 97.000 millones de personas, usando en que haya más en países como India, China, Estados Unidos de América, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Brasil, Bangladesh, Rusia y Etiopía. Gracias. Ahora bien, se promueve que en un futuro la población mundial esté más envejecida debido, primero, a la reducción de niveles de fertilización, a los países más desarrollados como España, Italia o China. Y en el segundo, aumento de longitud, como en México, según las cifras de INEGI, en el año de 1930, las personas según envejecían en promedio a los 34 años, pero en 2022 alcanzaban hasta los 74 años en un promedio. Ahora bien, México ocupa el 11º lugar del país poblado en el mundo. Ahora bien, de acuerdo en INEGI, las cantidades más pobladas son el Estado de México con 169.000 millones de ciudadanos, la Ciudad de México con más de 9.200 millones de habitantes, y en tercer lugar está Jalisco, el cual tiene 8.034 millones de habitantes. Y los menos habitados son, por ejemplo, como Campeche, que tiene un aproximado de 928.363 habitantes. En Baja California Sur, 798.447 habitantes, y en Colima 731.391 habitantes. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el tema consecuencias de la sobrepoblación. La sobrepoblación no solo afecta demográficamente, sino también en los ámbitos que sería salud. Provoca desabastos en lo que sería alimentos y recursos básicos, al igual que riesgo en lo que sería el riesgo nutricional y la seguridad alimenticia, provocando así desnutrición y muerte, al igual que los servicios como agua y saneamiento, los cuales debido a la alta demanda tiene que haber recortes en estos mismos y en diversas zonas, al igual que la contaminación de líquido, causando así lo que sería la deshidratación y enfermedades derivadas de la contaminación de líquido. También afecta en lo que serían los hospitales o instituciones de salud, ya que debido a una sobrepoblación no hay espacio suficiente para atender a todas las personas, al igual que no hay personal suficiente, medicamentos y equipo médico suficiente. También afecta en el ámbito económico. La demanda de empleo puede superar su oferta, causando así que aumente lo que sería el desempleo y el subempleo.
al igual que la repartición de recursos básicos como agua, gas, luz, entre otras, no es suficiente para toda la población, lo que causa que muchas personas vivan en una pobreza extrema. Al igual que esto también repercute en el siguiente ámbito, que es la seguridad. En la seguridad, la falta de oportunidades y el aumento de la pobreza causa un aumento también en lo que sería la violencia y las actividades criminales. Ahora, en el ámbito ambiental, la sobrepoblación causa el aumento de dióxido de carbono, lo cual causa problemas, causa fenómenos ambientales, lo que sería inundaciones, lluvias y sequías. Las sequías causan la erosión de la tierra y las lluvias e inundaciones arrastran todo lo que sería los contaminantes como los pesticidas y la basura a los cuerpos de agua, haciendo que estos se contaminen. Y en el ámbito sociopolítico, la crisis sanitaria, económica y social hace que las personas migren a otros lugares, poniendo así en riesgo lo que serían sus derechos, o sea, afecten en el ámbito jurídico, haciendo que peligren sus derechos dependiendo del país al que se dirijan. Ahora voy a hablar del siguiente tema, que es la vivienda. La sobrepoblación trae consigo consecuencias que repercuten en la vivienda. Una de estas consecuencias sería el hacinamiento. El hacinamiento se refiere al número de personas que habitan en un espacio. El hacinamiento se clasifica en diversos tipos, que sería por número de personas en una cama, cuarto, vivienda o la cantidad de viviendas que hay en un terreno. También se puede clasificar por el número de personas en dormitorios en las viviendas. Se le denomina hacinamiento medio cuando es de 2.4 a 4.9 personas en la vivienda, en el dormitorio. Y se le denomina hacinamiento crítico cuando es de 5 a más personas habitando ese dormitorio. El hacinamiento es el resultado del crecimiento poblacional. Cuando se excede la demanda de la vivienda, aumenta el costo de estas, haciendo que las personas no puedan acceder a esto. En otras palabras, haciéndolas inasequibles. Bueno, a mí me tocó cierta parte de la vivienda. Bueno, retomando la información de mi compañero, pues el hacinamiento es un lugar poco reducido en donde personas, animales o objetos se encuentran dentro de una sola persona, en un lugar chiquito y hay muchas personas. Esto también se debe mucho aquí en México. ¿Por qué? Porque en pequeñas familias, por ejemplo en departamentos, un ejemplo aquí en Chiapas puede ser en casas geo. Los cuartos pequeños viven de 4 a 5 personas, entonces ese lugar pequeño también reduce las consecuencias del problema de la salud, el cual se deben a enfermedades. ¿Por qué? Porque hay un solo comparten mismas cosas de antihigiene, etcétera. También expresan estrés y conflictos. ¿Por qué? Por la falta de privacidad y todo eso, y comunidad. En México, según el INGI, en el conteo de la población y vivienda en el 2005 fue alrededor de 9.4 millones. En hogares de familias, tal como mencioné, que en un solo cuarto habitaban 2 personas. Eso equivalía a más de la mitad de la población del 51 de cada 100 hogares. Este se presentó y se presenta sobre todo el Estado de México, Veracruz, Distrito Federal, Puebla y Jalisco, que son los estados con mayor concentración de la población. Ese mismo censo en el 2020 indicó que en México hay 2 millones de 1.825 de 375 hogares que viven en un solo cuarto, lo que aumentó el 5.2 de los registros en el 2010. Las consecuencias para la salud física y mental son varias, de acuerdo con el Centro Nacional de Información Biológica, cuando hay espacios insuficientes para vivir, dormir y realizar actividades domésticas. En una vivienda también se presentan, como mencioné anteriormente, enfermedades físicas como el gastrointestinales, mientras que en el hábito mental se incrementan los niveles de estrés y alteraciones de sueño. Para algunos especialistas, impactan en el rendimiento cótico y el aprovechamiento escolar. Escasez de vivienda asequibles a muchas personas a vivir. Informales a barrios marginales que carecen de servicios básicos como la electricidad, alcantarillado, transporte público, recolectores de basura, agua y seguridad. Un ejemplo de ello
fue en Sao Paulo, Brasil. Los habitantes de escasos recursos se adueñaron de la manera a llegar a espacios y viviendas llamadas favelas. Bueno, tal y como mencioné, pues la vivienda prácticamente en el nacimiento pues es donde habitan una sola persona, una, dos o tres personas en un lugar chiquito, tanto como en animales. Gracias. Con base a lo que dijo mi compañera, el cambio en el tipo de habitantes, se modifican las viviendas, se crean nuevos edificios y negocios dirigidos a ese nuevo sector con mayores ingresos, provocando que los habitantes originarios de esos barrios o espacios urbanos tengan que emigrar a zonas concurvadas de la Ciudad de México, como el Estado de México o Hidalgo. Las personas en estas circunstancias, además de verse forzadas o desplazarse hacia zonas periferia, encuentra en su reubicación otros problemas, como adaptarse a su nueva comunidad, problemas de transporte, problemas sanitarios, como problemas de infraestructura para tener acceso a servicios básicos. La inmigración de zonas urbanas a la periferia de otro problema se presentan de una gran gentrificación son los desalojos, debido al crecimiento de las plataformas de renta o departamentos a corto plazo. Bueno, la concentración urbana es más que la ONU ayuda a la democracia, al mínimo que subió de 757 millones en 1950 a 4.200 en el 2018. Esto afectó en varias ocasiones, más que en el 2020 hubo los subieron de porcentaje para las zonas urbanas. Más que nada se concentraban más en América del Norte, América Latina y principalmente en África y Asia. La desigualdad afectó mucho, ya que aparte de que no había muchas opciones, hubo más porcentajes que subió. Así que como servicio de seguridad, la ONU aporta más de 5.000 millones de dólares al año para que las zonas urbanas estén bien y no estén en peligro, ya que a eso te puede afectar como principalmente en la humanidad. Bueno, a mí me tocó el tema sobre la CEPAL, la población rural. Según la CEPAL, la población rural tiene menos acceso a la electricidad en todos los quintiles de ingreso y poblaciones indígenas. Afrodescendientes son las más vulnerables. Esta situación de desigualdad entre regiones también se representa en nuestro país, como se analizó. Existen políticas que buscan facilitar el acceso y recursos, servicios básicos, pero los beneficiados de los programas e instituciones públicas son las personas de las zonas urbanas, a diferencia de las zonas rurales, porque estas carecen de infraestructura para llegar a instituciones. No hay instancias con personal capacitado para hablar la lengua de los habitantes y existe una discriminación hacia estos, ineficiencia de los programas de ayuda y de las instituciones. Esta desigualdad no solo es observable entre zonas urbanas y rurales, sino que en las mismas zonas urbanas hay una brecha entre colonias y alcaldías. Gracias. Y eso sería todo. Nuestro tema es el crecimiento demográfico. Gracias, maestra.